Bien. Familia JP, muy buenos días, exitoso comienzo de martes 13 de abril, nos encontramos en vivo conectados una vez más para poder compartirnos mucha información de valor respecto a los mercados, ver si tenemos posibilidades operativas para poder estar ingresando y tomando beneficios. Sabemos muy bien que el día de ayer los mercados se volvieron a comportar de manera muy abrupta, generando muchos movimientos de volatilidad, parte también de lo que habíamos anticipado en la sesión matutina del día de ayer, siendo lunes 13 de abril, entendiendo que hubo una particularidad con una demanda muy fuerte del mercado, generando movimientos muy fuertes hacia el alza, generando en gran parte cercanías para zonas operativas de venta que nosotros teníamos, pero fue tan abrupto los movimientos alcistas que los precios fueron generando previo a llegar a zonas operativas de venta, que nosotros particularmente tomamos la decisión de no estar ingresando a la operativa, no estar enviando la señal, ni tampoco estar dejando órdenes pendientes. Parte de lo que hablamos en nuestra última juntada presencial del día sábado 11 de abril, donde encontramos una particularidad en este último periodo de tiempo para con lo que respecta a los mercados, que es justamente movimientos muy fuertes marcados a nivel de manipulación o movimientos inorgánicos, producto de lo que está sucediendo un poco a nivel geopolítico, con lo que respecta con un poquito con Trump, con Irán, con el puente y demás cuestiones, como también con lo que es el espacio muy relacionado con el medio ambiente, Medio Oriente, con lo que es el parte de bombardeos. Entonces, para con esta situación, muchas veces nosotros como gestores de nuestro propio capital, operadores y traders, lo que debemos hacer es poder resguardar de nuestro capital y saber realmente cómo lo vamos a invertir. Más allá de que siempre existe una buena gestión de capital y una correcta gestión de riesgo, debemos saber muy bien que parte de todo eso también sabe también entenderse que aunque sea un 1%, ese capital tenemos que estar invirtiéndolo con un propósito, como lo dice siempre nuestra frase. Y muchas veces cuando nosotros tenemos una zona operativa de venta y vemos de manera previa al precio llegando con muchísima fuerza, lo que nosotros tomamos como decisión es, prefiero por ahí estar fuera del mercado, más aún estando dentro y estar arriesgando aunque sea de ese 1%. Parte de lo que pasa en esta ocasión y parte de lo que por ahí podemos ir un ejemplo mucho más concreto, es lo que también pasó en la sesión matutina del día de ayer, siendo lunes 13 de abril, donde teníamos al precio de Euro USD llegando a nuestra primera zona operativa de venta de ese momento, donde como lo veíamos con mucha fuerza al precio subir, nosotros tomamos la decisión de no estar ingresando a la operativa. Dicho de tal manera, después el precio llegó a nuestra zona de venta, hizo un pequeño movimiento hacia la baja respetando su liquidez, pero era tanta la demanda que estaba existiendo en ese activo, era tanto la puja de los compradores, era tanto la puja de los toros, que hacían que los mercados se sigan comportando con mucha fuerza hacia el alza y al corto tiempo después se generó una ruptura de esa zona operativa de venta. Bueno, lo mismo en líneas generales pasó un poco con el precio de Bitcoin, que ahora lo vamos a ver. En líneas generales también un poco pasó con otros activos, porque los mercados mayormente, más allá que sean de diferentes tipos de activos, como por ejemplo tenemos el mercado cripto, el mercado de índices, el mercado por ahí de materias primas, el mercado Forex, más allá de que sean diferentes mercados y tengan diferentes activos dentro, muchas veces cuando hay movimientos abruptos, muchas veces se replican en otros mercados y en otros activos igual. Y esto está bueno poder identificarlo y poder verlo en cara a todo lo que se viene como oportunidades operativas. Hay algo que sí queremos compartir y queremos comentar, y esto está muy bueno que ustedes lo puedan tomar y se lo puedan llevar de esta sesión con cuadernillo y lapicera para poder prevenir cualquier tipo de otros movimientos a futuros de este nivel de manipulación como tal por esta situación y este factor que hablamos recién. Lo primero es, debemos saber de que estamos en un periodo muy volátil, por todo lo que venimos hablando anteriormente, tanto en estos últimos minutos como todo lo que venimos hablando en anteriores sesiones en vivo. Entonces, cada vez que ustedes vean a un precio dentro de zona operativa de compra o de venta, es decir, zona operativa para poder ingresar a un trade, no solo esperen a un precio dentro de zona, sino que también esperen confirmación de nuestro escenario operativo. Si nosotros tenemos el precio en zona, eso no nos va a dar la pauta de que sí o sí vamos a ingresar. Más aún sí, si tenemos un precio que llega a zona operativa, tanto de venta o de compra, es decir, zona operativa para ingresar a un trade, y tenemos confirmación de todos los otros factores. Por ejemplo, un precio sobrecomprado o sobrevendido en 15 minutos con comparación para lo que respecta a nuestro indicador de índice de fuerza relativa o RSI, un precio donde por ahí podemos llegar a estar teniendo divergencia alcista o bajista según la zona que vamos a esperar, un precio donde previo a que el precio llegue a esa zona tuvimos un volumen de parada, es decir, el precio se frena y después nos da la liquidez dentro. Son confirmaciones que a nosotros realmente nos dan el augurio de decir, bueno, acá sí ingreso a mi trade para arriesgar tan solo el 1%. Ahora sí, acá sí. Pero más allá de que la gestión de riesgo siempre sea intachable, no arriesguen operaciones que consideran que puedan llegar a estar teniendo porcentajes de efectividad que podrían llegar a ser mucho más inferiores a los que nosotros solemos manejar. Lo que nosotros solemos decir, no busquen muchas veces tanta cantidad, sino busquen más calidad en sí, ¿sí? Entonces, eso es lo que respecta en cuanto a los diferentes tipos de acontecimientos que vamos a tener en este próximo periodo de tiempo al momento de operar.
No obstante, para con eso, queremos también conversar por diferentes tipos de dudas y de preguntas que se fueron generando en este último periodo de tiempo acerca de zonas operativas que los precios tal vez generan ruptura. Hay algo que nosotros queremos comentar, muchas veces nosotros lo damos por hecho como que esto ya se sabe por la cantidad de veces que lo hemos podido compartir en diferentes tipos de escenarios y de momentos, pero sabemos muy bien que muchas veces el público se renueva, hay personas nuevas que ingresan a la comunidad y está bueno poder compartirlo. Cuando los precios realizan movimientos orgánicos, movimientos orgánicos y movimientos naturales, movimientos que no son inorgánicos o manipulados, movimientos que son realmente de manera fluida para lo que es una oferta y una demanda que sea correspondiente y manera natural en la puja que suelen tener los compradores y los vendedores, en un amplio porcentaje de efectividad, las zonas que nosotros compartimos todos los días deberían tener que ser respetadas. Ahora bien, cuando dentro de estos movimientos orgánicos o naturales que los precios generan al momento de desplazarse y llegar a los precios y respetar sus movimientos, también tenemos la otra cara de la moneda, que es que los precios podrían llegar a no respetar zonas operativas de compra o de venta y generar rupturas. Tal como recién lo decíamos, con zonas operativas de venta que hemos tenido tanto en Bitcoin como también tanto en Euro USD. Cuando nosotros empezamos a identificar esto, lo primero que esto nos puede llevar a entender es que hay un montón de factores que muchas veces condicionan la acción del precio. Y estos factores que condicionan la acción del precio muchas veces son condicionados para la acción del precio de manera inorgánica o de manera manipulada, que es lo que hablábamos a los primeros minutos que iniciamos esta sesión. Estos factores que me gustaría que cada uno de ustedes se pueda llevar y lo pueda anotar en su cuadernillo son de diferentes tipos de calibres para lo que va a estar sucediendo o sacudiendo con el mercado en ese momento. El primer acontecimiento son eventos que pueda generar nuestra agenda económica o nuestro calendario económico para lo que respecta a nuestros fundamentales, que es lo que todos los días nos ayuda justamente Pablito Cristófalo a poder compartirnos en lo que es nuestra plataforma de Zoom, para que nosotros podamos tener a disposición y de esa manera podamos saber identificar dónde vamos a tener movimientos en los horarios correspondientes de cada país que podrían llegar a ser manipulados. Primer factor que puede llegar a condicionar la acción del precio. Segundo factor que pueda condicionar la acción del precio, eventos geopolíticos. ¿Qué quiere decir? Situaciones que pasan por discursos de presidentes como lo es Estados Unidos en lo que respecta a Donald Trump. Situaciones donde presidente de la Fed, como en su momento lo repercutía muchísimo hace un periodo atrás, como lo era Powell, repercuten también con acciones del precio y generan justamente estos movimientos manipulados que literalmente cuando se generan cualquiera de estos dos factores que hablamos recién, familia, los precios no van a respetar absolutamente nada, ningún tipo de zona, ni de compra, ni de venta, ni ningún tipo de estrategia que exista en los mercados. Estrategias de trading existen un montón, sin ningún tipo de duda. No hay una que sea mejor que la otra, ni ninguna que sea más efectiva que la otra. Sí puede existir que haya estrategias que sean mucho más simples de poder aprender y mucho más simples de poder aplicar, como mayormente lo tenemos nosotros también, porque tiene mucha simpleza y no tiene que estar marcada por horarios o por mercados o por muchos indicadores o por demás cuestiones. No obstante, para con eso, si nosotros logramos poder identificar eso, ya estamos hablando de dos factores que hacen que los precios se sacudan y que no respeten absolutamente nada. Decíamos recién, factores de fundamentales o de agenda económica y factores geopolíticos. Pero también va a haber un tercer factor que es muy importante poder entender, que es el factor de la puja entre la oferta y la demanda. La demanda siempre va a hacer que los precios suban. La oferta siempre va a hacer que los precios bajen. ¿Eso qué quiere decir? Que cada vez que ganen terreno la demanda en los mercados o en ese activo, va a hacer que los precios suban de manera muy abrupta. Y cada vez que los precios se pongan muy en oferta, que haya mucha fuerza de vendedores, los precios van a caer. En líneas generales, este tercer factor que estamos comentando es un factor que muchas veces tiene relación con grandes instituciones. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como comunidad vayamos todos a querer comprar el precio de Bitcoin, es muy probable que el precio de Bitcoin ni siquiera se pueda llegar a estar moviendo porque no le va a tener ningún tipo de condición en lo que nosotros como comunidad vamos a invertir. Que en un futuro no muy lejano, los capitales que estemos manejando todos van a ser muy grandes y vamos a empezar a mover al mercado, no tengo ningún tipo de duda que así puede ser. Pero cuando hablamos de instituciones, hablamos de empresas o de fondos que invierten trillones de miles de dólares en un solo activo cuando lo compran, entonces hace que la demanda sea tan grande al comprar ese activo, es tan grande la inversión en el impacto de la compra de ese activo, que hacen que los precios se sacudan.
Lo mismo pasa, y esto me van a entender muchísimo lo que es la familia en Latinoamérica, que esto lo mismo pasa cuando, por ejemplo, grandes bancos compran, por ejemplo, grandes cantidades de dólares para poder tener en su reserva, ¿sí? ¿Qué sucede? Es tanto el nivel de demanda que se genera en la moneda norteamericana, el billete del dólar, acá, por ejemplo, en Argentina o cualquier país de Latinoamérica, que la cotización del dólar, como tiene una oferta, como tiene una gran demanda, empieza a subir. Diferente es cuando sucede con la oferta. ¿Qué quiere decir? Cuando por ahí muchas personas que tienen un capital, por ejemplo, en dólares, deciden ir a cambiar esos dólares para otra moneda, moneda local, moneda fiat, como puede ser el peso argentino o el peso colombiano o el peso mexicano, por ejemplo, lo que hace el dólar es empezar a decrecer su capitalización porque la oferta es muy grande, porque todos se quieren sacar de encima ese billete. En este caso, en vez de suceder con un billete, pasa con un activo. Entonces, ¿esto qué nos quiere permitir poder identificar? Que hay tres factores que hacen que los precios se muevan de manera manipulada. Cualquier tipo de estos tres factores que hablamos recién, agenda económica, lo que podría ser eventos geopolíticos y lo que podría llegar a ser demanda y oferta, hacen que los precios se manejen de manera manipulada y que no respeten absolutamente nada, ningún tipo de zona ni ningún tipo de estrategia. Esto lo comento para que lo puedan tener presente y sepan entender por qué muchas veces las zonas son respetadas y hacen los movimientos a favor, sabiendo que el precio está haciendo un movimiento orgánico y natural para lo que respecta a nuestra zona operativa con el mayor porcentaje de efectividad y respetando la acción que el precio nosotros queremos que tenga, pero también cuando los precios no respetan de las zonas es por alguno de estos factores, ¿sí? Me sabrán confirmar ustedes ahí en el chat si realmente se entendió bien el condimento de estos tres factores del por qué los precios respetan o a veces no respetan de las zonas y por qué nosotros al momento operativo que vamos a tener en el transcurso de estos próximos días vamos a estar tomando lo que son operaciones más de manera manual, más aún dejando órdenes pendientes por esta situación manipulada y de volatilidad que los precios van a generar en este periodo, ¿sí? Gracias Nico, gracias Tino por poder confirmar, todo súper claro me dicen por ahí. Ahora, a continuación, vamos a empezar a meternos en lo que es nuestro análisis fundamental o agenda económica del día de hoy, donde lo que vamos a poder observar justamente en nuestra plataforma de School, donde vamos a poder entrar justamente a nuestro subgrupo de fundamentales, es justamente lo que va a hacer movimientos manipulados que hoy se podrían generar, como hablamos recién. Fíjense en que hemos tenido una planificación de 5 noticias y 5 fundamentales, donde parte de esos 5, para decir literalmente 4, ya han impactado, y nos queda una última noticia y un último fundamental, que justamente es a las 6 de la tarde de Argentina, 4 de la tarde de Colombia, o del país del mundo donde ustedes se encuentren, que va a ser justamente una condición que va a estar afectando a la moneda europea, ¿sí? Donde la misma va a ser la conferencia de Lagarde, que es la presidenta del Banco Central. Lo que quiero compartir con esto es algo que nosotros debemos saber identificar. Cuando la noticia afecta a la moneda europea, mayormente el activo que más expuesto se ve con esta situación es el euro USD, uno de los activos dentro del mercado Forex o pares de divisa que nosotros solemos operar mucho. Joaquín, ¿es probable que se mueva de manera inorgánica Bitcoin? ¿Es muy probable que se mueva de manera inorgánica algún activo cripto o el oro o SP500? En líneas generales, la respuesta es que no. Pero más allá de eso, podría llegar a suceder según cómo repercute esta noticia en su nivel de gravedad o su nivel de condición. Entonces, sepan entenderlo y asimilarlo esto porque es importante que todos nos lo podamos llevar. Entonces, hoy particularmente la agenda económica para lo que respecta al día de hoy no va a estar teniendo condimentos que nos permitan poder estar tan en la alerta de movimientos manipulados por este factor, pero como lo explicamos hace minutos, seguimos teniendo otros dos factores que debemos saber considerar, ¿sí? Entonces, ahora, entendiendo lo que es nuestro análisis fundamental y aclarando esta duda que muchas personas estaban presentando para lo que respectaba al día de ayer con algunas zonas operativas con rupturas, de lo que hablábamos en lo que es nuestra parte de backtesting, vamos a estar viendo un poco más en profundidad con las gráficas este espacio de backtesting. Vamos a encontrar en el margen izquierdo superior que vamos a tener el precio de Bitcoin, ¿sí? Donde nos encontramos justamente una temporada de una hora y donde cada vela japonesa, tanto de color rojo que se mueve el precio hacia la baja, es decir, tiene un movimiento donde el precio tiene un decrecimiento de su capitalización, como también velas de color verde donde el precio aumenta su capitalización, vamos a poder encontrar que cada vela, al momento de poder justamente abrir y cerrar, tienen una duración de 60 minutos. Es decir, cada vela tuvo una hora en su apertura y en su cierre para con la temporada que estamos viendo ahora. ¿Esto qué nos quiere decir? El poder estar identificando algo que está muy claro, que lo van a poder observar en este círculo por acá, ¿sí? Y esto que quiero compartirles en este círculo, que se basa justamente desde esta zona operativa de compra,
que nosotros habíamos marcado y habíamos enviado el día viernes 10 de abril, donde el precio el domingo al mediodía, es decir, este último domingo 12 de abril, vino a buscar nuestra primera zona operativa de compra, enviada y actualizada el día viernes 10 de abril, como decíamos recién. Lo que nosotros queremos compartir con esto es que el precio de Bitcoin para lo que hizo el día de ayer fue un escenario muy similar a lo que hizo el martes de la semana pasada. Y ahora van a entender el por qué. Miren, vamos a ir en primera instancia al martes de la semana pasada. Nosotros el martes de la semana pasada, literalmente en este sitio donde vamos a dejar el círculo, habíamos tomado una posición de compra en el precio de Bitcoin en esa última sesión matutina que habíamos tenido justamente ese día martes, donde el precio nos permitió esta posición tener un poquito de viento a favor y ayudarnos a que nuestro vehículo de la posición de compra en Bitcoin que habíamos tomado, ayudarnos a empujar a este precio de manera muy manipulada e inorgánica, que fue literalmente cuando sucedió la situación entre el puente con Estados Unidos e Irán, y hizo que el precio de Bitcoin explote con mucha fuerza alcista. ¿Eso qué nos quiere decir? Un movimiento de más de 4.500 pips que nos permitió tomar una posición con un ratio riesgo-beneficio de un 1 a 15%. Hermoso. En el camino, mientras el precio de Bitcoin subía, generó dos rupturas de dos zonas operativas de venta que teníamos acá, que justamente nosotros luego el día miércoles lo estuvimos comentando de la semana pasada, y ni que hablar que ayer también en nuestra última sesión matutina del por qué en lo que es nuestra gestión de capital, para que esas dos rupturas de zonas de venta no nos afecte, más aún si nos permite poder tomar beneficio de la compra que nosotros habíamos ingresado. Entonces, una vez que nosotros podamos identificar eso, que pasó justamente el martes de la semana pasada, vemos que en este mismo sitio sucedió literalmente lo mismo para con lo que respecta al precio de Bitcoin en el día de ayer, donde nosotros habíamos ingresado una posición de compra el día domingo al mediodía en nuestra primera zona y donde el precio desde ese sitio al desplazamiento que fue generando hizo un desplazamiento de más de 4.000 pips nuevamente, donde ese desplazamiento de más de 4.000 pips nos dio un ratio riesgo-beneficio de un 1 a 10. Arriesgamos un 1% para ganar un 10%, pero hay algo que sí quiero poder marcar para que ustedes puedan verlo. Acá, de por medio en esta posición, hubo un desarrollo de uno de los factores más importantes para poder tener muy buenos resultados, que es el factor de la paciencia. ¿Por qué digo el factor de la paciencia? Porque lo que ustedes van a poder observar es cómo nosotros ingresamos el día domingo al mediodía, el precio hizo un movimiento alcista de más de 600 pips, quienes fueron a asegurar la posición, el precio lo sacó, ¿sí? En punto de entrada, en break-even, y después el precio lo que hizo fue explotar hacia el alza sin generar ningún tipo de rompimiento de zona operativa de compra, es decir, rondeando en la misma zona operativa de compra, un movimiento de más de 4.000 pips, generando este 1 a 10 que hablábamos recién. Arriesgamos un 1% para ganar un 10%. Esta fue la posición del día de ayer de compra en Bitcoin. Cuando en la anterior posición de compra en Bitcoin, arriesgamos un 1% para ganar un 15%. Es decir, si vos tomaste las dos posiciones de compra en Bitcoin, tanto la del martes de la semana pasada como la del día de ayer, vos tenés más de un 25% de ganancia del volumen total de tu cuenta en dos posiciones de compra en Bitcoin. Sé que tal vez por ahí no lo lograste poder desarrollar, sé que por ahí antes el precio te sacó en break-even o no te sacó en break-even, dejaste el desarrollo, pero te sacó justamente en la mitad comprando el trading diario, que de todos modos está muy bien. Pero sí está bueno poder identificar estos puntos de paciencia que uno puede llegar a tomar para entender cómo al momento de dejar de desarrollar y tomando buenas posiciones de calidad, los precios te permiten poder obtener grandes, pero grandes beneficios. Y ahí es cuando hablamos al principio que muchas veces esto es basado mucho más en calidad que en cantidad, y que esta calidad que te permita poder hacer crecer la cuenta de manera exponencial, de manera muy, muy bonita, ¿sí? Entonces, entendiendo eso y pudiéndolo identificar en lo que es nuestra parte de backtesting, vamos a pasar ahora a entender cuáles van a ser los próximos puntos de reacción que vamos a esperar en el precio de Bitcoin, ¿sí? Entonces, fíjense en la continuación. Si nosotros vemos lo que podría llegar a ser principio de movimiento hacia el alza en el precio de Bitcoin por acá, hasta el final del movimiento alcista generado hasta acá, lo que esta métrica nos permite poder utilizar es justamente lo que es nuestra herramienta de retroceso de Fibonacci. Tomando nuestra herramienta de retroceso de Fibonacci, va a haber tres puntos claves que son zonas justamente de descuento, que nos va a permitir saber dónde va a haber nuevos puntos de reacción alcista para poder aprovechar toda esta última estructura alcista que el precio dejó. Como el precio de Bitcoin dejó toda esta estructura alcista, la información que a nosotros nos va a permitir saber cómo vamos a operar a futuro va a ser información alcista también, es decir, futuras zonas operativas de color verde para poder estar comprando y esperar nuevos movimientos hacia el alza.
¿Eso qué nos quiere decir? Que si nosotros tomamos principio de movimiento alcista hasta el final del movimiento alcista, esto lo que nos va a permitir poder identificar es que estamos en presencia literalmente de tres puntos importantísimos para poder estar comprando el precio de Bitcoin que van a ser los más próximos para poder ingresar a este trade, ¿sí? ¿Eso qué nos quiere decir? Fíjense, vamos a explicarlo bien en profundidad para que ustedes se lo puedan llevar y tenerlo bien a detalle. La primera zona operativa de compra en el precio de Bitcoin, entendiendo justamente que estamos en una coordenada desde los 72.925 hasta los 72.592, es una zona operativa que no solo tenemos el 50% del punto de descuento para lo que respecta a nuestra herramienta de retroceso de Fibonacci, sino que si encima ustedes se van a temporalidades un poco más altas, como puede llegar a ser 4 horas, como estamos ahora, o 3 horas también, vamos a encontrar que en este sitio tenemos todo un mercado imbalanceado. Todo un mercado donde el precio dejó grandes cuerpos de color verde o de color azul, según como tengan la configuración de la apariencia de su gráfico, y donde el precio no vino a mitigar ningún tipo de liquidez a todo este mercado que está imbalanceado. Entonces, ¿cómo lo marcamos? Literalmente, como su palabra lo indica, como un imbalance. Entonces, la primera zona operativa de compra en Bitcoin va por todo un mercado imbalanceado por acá. Y después, la segunda zona operativa de compra, tanto esta con esta coordenada, desde los 72.223 hasta los 71.847, como también la tercera zona operativa de compra, de los 71.470 como los 71.005 dólares, vamos a poder observar que son dos puntos importantes para poder saber dónde comprar, pero también producto a estos puntos de descuento que nos permite tener la herramienta de retroceso Fibonacci, que van a ser justamente el 70% y también el 90%. Entendiendo que punto estructural para entender hasta dónde el precio podría caer por su liquidez es este punto de estructura de piso que justamente se encuentra en los 70.500 dólares, ¿sí? Entonces es importante que esto se pueda identificar, se pueda entender, se pueda anotar y se pueda aprovechar. Lo único que quiero comentar respecto a esto es un punto muy importante en cuanto a las compras de Bitcoin. Bitcoin está literalmente en este último punto de extremo superior, en el último punto de estructura de techo o también llamado línea de resistencia, donde si el precio realmente genera una ruptura de un movimiento alcista para ir a buscar la próxima zona operativa de venta, que es lo más próximo que podríamos llegar a tener para poder operar, quiero contarte de que estas métricas podrían llegar a cambiar. ¿Por qué? Porque si nosotros tomamos principio de movimiento alcista acá hasta el final del movimiento alcista acá y acá el precio sigue con su movimiento hacia el alza, justamente cambiaría las métricas. Las métricas que van a cambiar, y esto aprovechen para poder anotárselo en su cuadernillo también, y quienes lo están viendo como una grabación luego también poder entenderlo, debemos saber interpretar que la primer zona operativa de compra en Bitcoin, esta que se encuentra acá, más allá de que el precio genere una ruptura de lo que podría ser la última estructura de techo, cambiando la configuración de la métrica de Fibonacci, esta primer zona operativa de compra va a seguir siendo la misma. ¿Por qué va a seguir siendo la misma? Porque más allá de que nosotros tengamos un lugar donde tenemos el 50% de retroceso de Fibonacci, también tenemos linda información institucional en este sitio, que es literalmente un mercado imbalanceado, como lo decíamos recién. Entonces, no cambiaría la primera zona operativa de compra. Lo que sí cambiaría serían las dos zonas operativas de compra que podemos tener más abajo. Y lo que nosotros deberíamos ir a buscar es un punto muy bonito que tenemos en estos sitios, que es un bonito orden block con vela envolvente alcista con fuerza de compradores. En líneas generales, quiero decirles que esta tercera zona operativa de compra está con un punto muy bonito de confluencia por una parte institucional. Entonces, ¿qué quiero decir? Que puede llegar a ser de que cuando ustedes bajen las temporalidades y vayan a buscar liquidez de compra por acá, por lo que podría llegar a ser patrón institucional de orden block, podría esta tercera zona operativa de compra quedar muy similar y quedarnos con esta primera zona de compra y esta como segunda más que tercera y borrando justamente esta segunda si es que el precio rompe realmente con fuerza esta última estructura de techo, ¿sí? Esto es en cuanto a las compras para con lo que respecta al precio de Bitcoin. En cuanto con las ventas, vamos a poder encontrar que tenemos dos puntos importantísimos de reacción hacia la baja, donde lo que van a poder encontrar si nos vamos a información pasada es, en este sitio vamos a irnos a un gráfico como podría llegar a ser de 4 horas. Aguárdenme para que lo puedan ver bien, la información que tenemos acá. Fíjense que es una zona operativa de venta en el precio de Bitcoin que nos permite poder identificar que en un gráfico de una hora tenemos un muy bonito patrón de vela envolvente bajista, donde esta primer zona operativa de venta que estamos marcando, que va de los 75.348 hasta los 75.683 dólares, es un punto donde el precio cae con mucha fuerza,
y al momento de caer rompe con un montón de estructuras de piso o líneas de soporte que el precio fue dejando. Entonces, eso a mí me da la pauta de que tengo una zona operativa con un amplio porcentaje de efectividad por patrón de orden block de fuerza bajista para poder estar ingresando nuevamente a una posible posición de venta. ¿Qué hay que hacer? Hay que ser pacientes, no le falta mucho el precio subir. Si en esta primera zona operativa de venta en Bitcoin consideren muchísimo hecha mecha de absorción que el precio dejó como liquidez interna a la parte alta y es por eso que nosotros pusimos estructura de techo por acá para que esto se pueda identificar, ¿sí? Y no obstante para con eso, si ustedes van en la parte más alta, en nuestra segunda zona operativa de venta que mostrábamos en el precio de Bitcoin, van a poder encontrar que en un gráfico de, vamos a buscar bien la temporalidad, recuerden que el trading es un hermoso juego de temporalidades, donde muchas veces en una temporalidad no nos da información, pero en otras muchas veces sí. Vamos a marcar lo que es nuestra herramienta de reproducción de barras. Perfecto. Vamos a buscar realmente cuál información nosotros tenemos ahí marcada, que seguramente ahí la vamos a encontrar. Fíjense, ya en un gráfico de 3 horas tenemos un lindo patrón de vela envolvente bajista por acá, donde tenemos liquidez de fuerza justamente de vendedores, para saber cómo podemos estar tomando un trade muy bonito acá del precio para poder ingresar justamente a una futura posición de venta y el por qué tenemos una segunda zona operativa de venta en Bitcoin que va desde los justamente 76.811 hasta lo que podría llegar a ser los 76.400 dólares, que ahora lo vamos a ver bien, de manera bien precisa, ¿sí? Pero aprovechen a poder llevárselo porque es una zona de venta que está bonita. Y hablando de zona operativa de venta en Bitcoin, estamos muy cercanos a poder llegar a estar vendiendo nuestra primera zona operativa de venta. Así que vamos a ver qué confirmación el precio nos puede llegar a dar. Vamos a ver si tenemos una bonita confirmación. Yo la verdad que mientras tanto los veo que viene con mucha fuerza alcista. No veo buenas confirmaciones aún. Estaría muy bueno que el precio donde está ahora, que se ha frenado de la zona, caiga, haga un movimiento como esto de retroceso y corrección y vaya a buscar el punto más alto de venta para ahí caer, ¿sí? Esto sería muy bueno que el precio lo tome como un volumen de parada, que el precio se frene acá, por eso volumen de parada, se frena acá, haga un retroceso, una corrección y vaya a buscar un punto de venta así. Si el precio ahora, más que hacer esto que puede llegar a estar haciendo, hace un movimiento fuerte alcista, yo no ingresaría, porque lo único que veo es a un precio que viene con mucha fuerza. Lo único que sí quiero decir es que si ustedes se van a temporadas un poco más altas, como podría llegar a ser temporada de 15 minutos, temporada de 30 minutos, lo que van a poder encontrar es que estamos en presencia de un precio que estaría por llegar a zona operativa de venta con una muy bonita confirmación de divergencia bajista en temporales de 15 o de 30 minutos. Esto no es algo que sucede de manera muy seguida, pero cuando sucede sí podemos identificar que hay mucha liquidez y mucha efectividad dentro de zona. Entonces, atención, yo prepararía una posición de venta en el precio de Bitcoin, esperaría a ver que el precio realmente llegue con un poquito más de fuerza y se meta un poquito más ahí, y de ahí justamente vamos a estar operando. La confirmación de divergencia bajista puede ser literalmente en cualquier tipo de temporalidad. ¿Eso qué nos quiere decir? Que la temporalidad puede ser de un minuto, de 3, de 5, de 15, o puede ser en otras temporalidades que pueden ser 30, 45, una hora, 2 horas. Siempre recuerden algo importante. Según la temporalidad que la divergencia se está marcando, va a ser la efectividad del movimiento que esperamos. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros vemos una divergencia en un gráfico de 30 minutos, va a ser un movimiento mucho más fuerte el mercado que una divergencia en un gráfico de un minuto. Porque el 30 minutos es una temporalidad mucho más grande a la temporalidad que podemos tener en un minuto como tal, ¿sí? Lo único que va a tener de manera, entre comillas, negativa una temporalidad con una divergencia de 30 minutos, que para poder ingresar bien sniper muchas veces se hace un poquito cuesta arriba. ¿Por qué? Porque esperar los cierres y las aperturas de velas en 15 o 30 minutos, muchas veces en los puntos de precisión no son tan efectivos ni son tan sniper como si ingresarías en un minuto donde seguís vela por vela. Pero lo que sí se puede recomendar es cuando ustedes se van a temporalidades más altas, como un gráfico de 30 o 15 minutos como mostrábamos recién, donde justamente tanto en 30 como en 15 están viendo una posible divergencia bajista. Lo que ustedes pueden hacer en caso de que el precio haga un movimiento hacia el alza y se meta en zona, buscar la confirmación de los cierres de vela en un gráfico de un minuto para que les pueda dar mejor precisión. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora en vivo, sí? Así que tengan preparado la posición de venta en Bitcoin, todavía no ingresen, tengan preparada la posición de venta en Bitcoin. Vamos a ingresar todos juntos de manera manual. Ahí el precio acaba de tocar nuestra zona operativa de venta.
Perfecto. Todavía no ingresen, vamos a ver qué hace el precio. Podría llegar a ser la entrada esta que tuvo ahora. Yo voy a ingresar en la venta de Bitcoin, familia. Ahí estoy dentro de una posición de venta en el precio de Bitcoin. El precio llegó a nuestra primera zona operativa de venta y tenemos confirmaciones en temporalidades bajas, temporalidades medias y también temporalidades altas. Recuerden poder gestionar muy bien su capital, producto a que estamos con un precio con mucha volatilidad y la gestión del riesgo que estamos tomando particularmente no tiene que ser mayor al 1% del total de su cuenta. Vamos a ser pacientes, vamos a ver cómo el precio comienza a realizar su movimiento y su desplazamiento. Podría llegar a ser tranquilamente un desplazamiento hacia la baja que nos pueda permitir obtener un lindo profit. Y si no, nosotros estamos bien gestionados porque sabemos justamente diferenciar estas oportunidades que el precio tiene para con nosotros. Pero sí, lo que podemos recomendar es tengan mucha paciencia porque estamos en un área operativo con lo que es la apertura de New York, la apertura de la bolsa Wall Street, donde tenemos una bonita confirmación, donde tenemos el precio en zona y donde aparte lo que podría llegar a recomendar es dejen desarrollar, pongan un stop de manera correspondiente un poquitito más por encima de la zona operativa de venta, es decir, por acá, y dejen desarrollar, porque realmente es una muy bonita zona, ¿sí? Recuerden que nosotros tenemos liquidez hasta esta parte de arriba. Yo no diría que dejen el stop acá porque realmente termina siendo un movimiento bastante abrupto en lo que podría llegar a ser el retroceso y la corrección que pueda tener, pero mientras ustedes estén dentro bien gestionados, no va a haber ningún tipo de problema en lo que van a estar afrontando en lo que es justamente esta posición. Lo importante es siempre la gestión de capital. Entonces, bueno, ahí familia con el precio de Bitcoin, lo que hicimos fue saber identificar diferentes tipos de puntos de reacción y esperar siendo pacientes. A ver, ahí el precio de Bitcoin va cayendo. Yo voy un profit de $33. Buenísimo. Ahí voy un profit de $53 también. Ahí les comparto captura de pantalla en el grupo de comunidad. Vamos a ver cómo se decide comportar el precio. Ahí el precio va cayendo despacito. Vamos a ver qué hace. Muy bien, ya estamos dentro de la operativa de venta en Bitcoin. Vamos a ver cómo se decide comportar. Ahí familia voy $143 de profit. ¿Quién está dentro? ¿Quién se encuentra dentro de la posición? Ahí le estoy compartiendo captura de pantalla. Qué grande, Maxi, qué grande, Nico. Felicitaciones, hermanos. Muy bien, muy bien, muy bien. Qué lindo, qué lindo. Ahí Tino dice, yo estoy dentro. Vamos a compartir ahí el resultado de la operativa. Qué lindo, qué lindo. Bueno, vamos a ver cómo se va desplazando el precio. Fíjense en que tenemos al precio dentro de zona, tenemos muy bonita confirmación y justamente nos marca el movimiento hacia la baja que nosotros esperamos. Así que fabuloso. Vamos a dejar desarrollar. Como objetivo podríamos estar tomando justamente esta posible estructura de piso o línea justamente de soporte para que el precio pueda caer. Vamos a ver hasta dónde el precio le gustaría poder caer. Ya lleva un movimiento de aproximadamente unos 240 pips, es decir, unos $240 hacia abajo de nuestro punto de entrada. Así que bueno, la paciencia nos va a pagar. Recuerden que la paciencia paga, así que vamos a dejar desarrollar. Mientras tanto, vamos a dejar justamente al precio de Bitcoin una de las pantallas acá de costado para poder ir haciéndole seguimiento y ver cómo el mismo se quiere ir comportando. Y nosotros vamos a ir con otros activos ya que nos quedan los últimos 10 minutitos de sesión, ¿sí? Familia, me confirman ahí en el chat si quedó todo realmente claro para lo que respecta al precio de Bitcoin, por todo lo que pudimos ir viendo, tanto no solo la operativa que nosotros ingresamos y el por qué, sino más que nada también lo que es una proyección de los mercados que hablamos en cuanto a las ventas, las compras y demás, ¿sí? Ahora vamos a ver un poquitito lo que es el precio, vamos a ir un poquito al mercado de índices. Van a haber activos que vamos a pasar un poco más rápido que otros, como en este caso justamente SP500. ¿Por qué digo un poquito más rápido que otros? Pero con la particularidad que
lo que respecta justamente al precio de SP500, lo que van a poder encontrar es las mismas zonas operativas que nosotros compartimos el día de ayer. ¿Eso qué nos quiere decir? Que no hubo una actualización de las zonas porque los precios no fueron a mitigar ningún tipo de punto nuevo o diferente, y eso también nos da la particularidad que no tenemos ningún tipo de otra actualización. Entonces, las mismas zonas que teníamos marcadas el día de ayer de SP500, tanto esta primera zona de compra acá por este mercado imbalanceado que dejó acá, como también estas dos zonas operativas de venta por orden block en estructuras pasadas ya con mucha antigüedad, van a ser literalmente las mismas. Así que vamos a dejar a ver cómo el precio desarrolla SP500, qué puntos va a buscar y cómo vamos a poder estar operando. Mientras tanto, copiar zonas, dejar alarmitas y ver cómo el mismo tiene su comportamiento. Fíjense en algo importante que no es un dato menor, donde el precio de SP500, literalmente acá, donde van a poder encontrar este círculo que voy a dejar, se encuentra en un cercano máximo histórico. ¿Qué quiere decir? En aproximadamente los $7.000, $7.010, $7.013, el último máximo histórico que el SP500 dejó fue literalmente ahí, que fue el último máximo que dejó de su historia. Entonces, miren cómo también le da el sentido a todo lo que solemos conversar juntos en el día a día, que SP500 como índice es un activo donde en líneas generales mayormente siempre se encuentra hacia el alza, siempre. Sí tiene momentos de corrección, movimientos hacia la baja, pero en líneas generales siempre se encuentra hacia el alza. Entonces, está bueno poder identificar esto porque es muy probable que el precio de lo que sería SP500 en un corto periodo de tiempo podría llegar a estar marcándonos una ruptura de la última estructura de techo máximo histórico que dejó. Hay que esperar, hay que ser pacientes, pero bueno, está bueno poder conversarlo. Esto es en cuanto a SP500. Vamos a ver un poquito lo que es Euro USD. En Euro USD, literalmente lo mismo, familia. Van a poder encontrar que estamos en presencia de puntos estratégicos como teníamos el día de ayer. En balance en el mercado acá, primera zona. Y después primera zona operativa de venta por la parte alta, también de una vela envolvente alcista en un gráfico justamente de temporales medias. Las mismas zonas que compartimos ayer, las mismas zonas que explicamos ayer en profundidad. Quienes quieran por ahí ver un repaso un poco más profundo, pueden ir a la grabación de ayer, no hay ningún tipo de problema, pero bueno, como para que lo sepan y lo tengan también presente, ¿sí? Y por último, vamos a ver el precio del oro, el precio de South, vamos a ir un poquito a lo que es el mercado de metales, ¿sí? O de materias primas, donde en líneas generales tenemos algo muy similar a lo que veníamos hablando en Euro USD y en SP500, mismas zonas, pero sí con un detalle que no es un detalle menor a que podamos conversar, ¿sí? ¿Y por qué quiero decir esto? Miren, van a poder encontrar de que nosotros venimos con el precio del oro cumpliendo con la proyección del 100% tanto en la venta en la parte alta con el movimiento hacia la baja para ir a la compra y en la compra con el movimiento alcista con el movimiento que nosotros esperábamos. Hasta ahí perfecto. Pero hay algo que sí quiero poder compartir, que es quienes se conectaron a la sesión matutina del día de ayer o que vieron luego la grabación, van a poder entender que acá nosotros en el precio del oro, desde los 4.776 hasta los 4.794, habíamos marcado dos zonitas operativas de venta en color amarillo, salidas operativas de venta mucho más cercanas a esta zona operativa de venta que teníamos por acá, que eran dos salidas operativas de venta que habíamos dicho que iban a ser bien, bien scalper, con porcentajes de efectividad mucho más bajos a zonas operativas que nosotros habíamos marcado en la parte alta de color rojo, como era esta, que era la primera, ¿sí? Fíjense en lo que hizo el precio del oro. Vino a buscar justamente esta zonita operativa que habíamos marcado en color amarillo, el precio hizo que se frene, hizo una corrección y un retroceso, y ahora parecería que quiere ir a buscar la zona operativa de venta que está un poco más arriba. Esta zona operativa de venta que está un poco más arriba, que va justamente de los 4.212 a los 4.834, es una zonita que es un 90% familia, literalmente desde este principio de movimiento bajista hasta el final de este movimiento bajista. ¿Eso qué nos quiere decir? Que si nosotros tomamos la herramienta de retroceso de Fibonacci, principio de movimiento hacia la baja, hasta el final del movimiento bajista, punto del 70%, donde el precio como punto de descuento respeta, y ahora tenemos el 90% de acá. Entonces, esta zona es el 90%. Yo lo que les aconsejo es copien la zona, como lo dice ahí mi querido amigo Max, del Horacio, del oro. Copien la zona, déjenlo al pendiente, pónganse una alarmita y esperemos que el precio llegue con buena confirmación para poder estar operando. La verdad,
Yo no me perdería esa zona de venta, se la ve bonita. Lo que sí también quiero compartirles es lo siguiente. Recuerden que a nivel de punto estructural, nosotros tenemos liquidez en la parte alta para lo que respecta al precio del oro hasta este sitio. Entonces, no digo que deje un stop loss ahí, porque la verdad que en líneas generales es bastante alto de la zona. Es más, aparentemente sería como otra zona arriba, igual de esta, en distancia, pero sí más que nada que lo tengan presente. Sí más que nada que lo tengan presente. Para saber cómo van a estar operando la venta en ese sitio. ¿Sí? Y después, bueno, en cuanto a la compra, literalmente todavía tenemos la misma compra marcada el día de ayer. Que se encuentra justamente acá, en los 4.627 a los 4.609. Lo que yo diría para la compra en lo que es el precio del oro, familia, es, más allá que podamos tener esta primera zona operativa de compra, tenemos dos puntos y dos cosas importantes que espero que ustedes se puedan llevar de esta sesión en vivo o de la grabación como la estés viendo. Si el precio del oro decide desde donde está ahora, donde la onza de oro en este momento, siendo martes 14 de abril, sale 4.792 dólares, y el precio desde acá decide hacer un movimiento hacia la baja, lo que yo les puedo recomendar es, se puede tomar principio de movimiento alcista de acá hasta el final del movimiento alcista acá, y entender que vas a tener dos puntos de descuento, que es el 70 y el 90%, que solemos hablar muchísimo. Pero no obstante, para con eso, si el precio no decidiría hacer eso por ahí, y decide hacer un movimiento más fuerte hacia el alza y romper, por ejemplo, con esta última estructura de techo o esta que está acá, que también es muy válida, lo que yo les recomiendo es que acá ustedes pueden tener un lindo punto de precisión de compra también. Este punto de acá es en 45 minutos una bonita vela envolvente alcista o un bonito orden block con fuerza y liquidez de compradores. Es decir, donde la demanda ha ganado terreno muy fuerte y donde es muy probable que la demanda acá vuelva a agarrar terreno para hacer que el precio justamente se dispare hacia el alza. Así que, ¿qué hay que hacer? Hay que ser pacientes, hay que esperar la acción del precio porque este podría ser un bonito punto, pero hay que ver cómo el precio del oro desarrolla. Estamos en un momento decisivo del oro realmente en cuanto a qué decisiones vamos a tomar a futuro, porque según cómo se empieza a desplazar, ahí va a ser según cómo lo vayamos a estar operando, ¿sí? Así que bueno, familia, hemos visto el precio de Bitcoin, hemos visto el precio de SP500, el precio del oro, el precio de euro USD, hemos charlado acerca de los factores que hacen que los precios se muevan, hemos visto nuestra agenda económica o fundamentales, hemos compartido valor y hasta inclusive también hemos operado en vivo. Así que me gustaría saber si todo se ha entendido bien. Ya estamos en los minutos para finalizar esta sesión. Y si realmente estamos todos realmente ok, nos quedamos súper tranquilos y seguimos teniendo conexión por nuestra plataforma de School, por nuestro grupo de WhatsApp y vamos por mucho más, así luego le mandamos también esta grabación. Ahí me dice Nico, gracias, buenísimo hermano, se ha entendido todo bien, bárbaro, todo súper claro, dice Max, querido, buenísimo también, bueno, bien, 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 todo de 10 dice Haitino, me alegro, me alegro, me alegro. Bueno, familia, me alegro que así sea. Vamos a cortar esta grabación, vamos a enviarla en cuestión de minutos. Dejen desarrollar la operativa de venta en el precio del oro, perdón, de Bitcoin. Yo la voy a dejar desarrollar. Y la verdad que espero un bonito movimiento hacia la baja, por lo menos para ir a buscar nuestro objetivo de última estructura de piso, como hablamos recién, que podría llegar a estar aproximadamente en los 74.500 dólares, ¿sí? Así que bueno, les mando un abrazo grande, se los quiere, se los ama mucho y los dejamos con musiquita bien, bien arriba. Familia, chao, chao, que tengan bonito martes. Chao, chao. Chao, chao.